Hola, bienvenidos, bienvenidas nuevamente a una noche de chismecito paranormal, donde platicamos acerca de historias, anécdotas que te han pasado, me han pasado o le han pasado a alguien que conocemos. Y aunque no parece, si es de noche, ahorita está lloviendo, de hecho, desde noche está lloviendo, está frío. Tengo mi calentoncito prendido. Hay una disculpa si se escucha mucho ruido de fondo. Voy a procurar que con la música o algo o en la edición taparle el ruido de fondo, pero no lo voy a apagar, tengo mucho frío en la pata. Así que las historias que les traigo el día de hoy son de mi familia, de mi mamá principalmente, y cosas que le han pasado a mis hermanos. Y como yo ya bien lo había dicho en otro video anterior, el especial de 50 suscriptores del canal, que ya al momento de subir este video ya somos más de 50, lo cual agradezco mucho. Te agradezco mucho a ti, persona que está suscrita. Y así, entonces, como yo decía en ese video, pues yo sí voy a dar más o menos mi postura o mi opinión o la lectura que yo hago de eso que sucedió, pues no en la esperanza de que explicar en un 100%, porque repito, yo no soy experta, yo sigo aprendiendo de estos temas, pero sí puedo decir, pues al parecer pasó esto, no hay más, ¿no? Para aquella gente que es curiosa de saber, oye, pero ¿y eso? ¿Por qué pasó o qué? Entonces, pues yo sí tengo esa perspectiva al momento de que alguien me platica su chismecito paranormal, ¿ok? Así que dicho esto, vamos con las historias. Y bueno, la primera cosa que yo quiero contar aquí es una como que actualización o agregarle más lore, más contexto, más historia a la historia que yo ya les había contado de la casa que les digo que estaba bien tenebrosa, acá bien lúgubre. Retomando ese tema con mi mamá, cuando platiqué de la casa, de la siguiente historia que les voy a contar, me dice que había en esa casa una mesa negra grandota, como para 10, 12 personas, negra, de madera negra. Mesa que yo no recuerdo, así digo, ¿cómo crees? ¿Dónde estaba esa mesa? Algo tan grande, creo que es difícil que no te acuerdes de eso. Entonces me dice mi mamá, no, que sí, estaba en tal lugar de la casa. No me acuerdo. Pues aquí entra un personaje extra en esta historia de la casa, y es mi vecina, una vecina que queríamos mucho, doña Amelia. Esa vecina era un amor, era como nuestra abuela. Yo sentí que era nuestra abuela. Y pues era muy amiga de mi mamá, esa vecina. Y salió a flote que esa vecina conoció a los dueños de la casa donde nosotros vivimos, esa que les cuento. Y me dijo que, bueno, le dijo a mi mamá que esos dueños era una familia muy grande, era un señor y la esposa y muchos hijos. Y que esa mesa, dijo, es que dejaron muchas cosas atrás. Pero le decía Amelia a mi mamá, pero yo cada que entraba a esa casa, aún con los dueños ahí, yo sentía que algo estaba mal, y esa mesa negra estaba en la entrada de la casa. Entonces hagan de cuenta que abrías la puerta de la entrada de la casa, era una puerta calle, aquí no había de que patio enfrente, no, era la puerta calle y la calle, la banqueta, o sea, no había patio. Tú abrías la puerta y luego tenías una estancia más o menos grande, donde al final de la estancia había a la derecha una escalera en L que viéndola desde la entrada parecía un 7, ¿no? Entonces subías una parte recto, y luego había un descanso, y luego a la izquierda subía la escalera, ¿no? Hacia el segundo piso. Y a mano izquierda tenías la cocina, una cocina bastante pequeña. Entonces en la estancia, dice Amelia, en la entrada, apenas entrar, estaba esa mesota. Y dice mi mamá, Amelia decía mucho de que se le afiguraba mucho cuando entraba a la casa, estando los dueños y nosotros, ya después, dijo, vieras cómo yo entraba, veía esa mesa y ahí yo veía encima una caja de muerto, un ataúd. Y me dice mi mamá, nunca se me ocurrió preguntarle por qué. A lo que dice Amelia, es que esa casa a mí no me gusta entrar. De hecho, yo me acuerdo muchas veces que Amelia platicaba o así con nosotros afuera, en su casa de ella o en la calle, no en nuestra casa. Entonces ya dije, ahora entiendo por qué no tengo yo recuerdos de Amelia entrando a mi casa o estando adentro. Más bien Amelia era la que nos invitaba a su casa, y de su casa me acuerdo mucho, tengo muchos recuerdos en su casa, pero no entraba a mi casa. Entonces decía, no, es que a mí me da mucho miedo esa casa, no me gusta entrar, no me gusta estar ahí. Y cuando ya nos íbamos a mudar de ahí, le dice Amelia a mi mamá,
de lo que sea de los dueños, no se vayan a llevar nada. Esa casa ya, cuando nosotros llegamos, había cosas, muchas cosas, según entre ellas la mesa esa que ni me acuerdo, pero había un chorro de juguetes. Me acuerdo que había, no me acuerdo si les conté eso en el video anterior, según yo sí, que había un cuarto como de 3x3, 4x4, no sé si era más grande, 4x4 metros cuadrados, con un chorro de juguetes. Tenía una pianola, tenía un oso gigante, y tenía muchos juguetes, carritos, legos, pelo, tenía un chorro de juguetes ahí. Obviamente que los niños que éramos, nos llevamos juguetes de ahí. Y la dueña, eso yo no lo sabía, le regaló a mi mamá una especie de donde cuelgan las llaves y todo eso, que parecía una llave gigante como de madera y tenía un alacrán. Según yo, eso es de Durango, el hecho de arreglos y todo, arreglos con animales muertos, ¿qué onda? Para la pared, para colgar las llaves, y tenía un alacrán, ¿no? Muerto, obviamente. Entonces le dice mi mamá, pero pues la dueña me regaló esto. Y le dice a Amelia, no te vayas a llevar nada, dejen todo ahí. Y ya le dije yo a mi mamá, yo sí me llevé juguetes, y mis hermanos también, obviamente. Me acuerdo mucho de un osito chiquito que estuvo con nosotros en un chorro de mudanzas, y hasta que se rompió, de a tiro que se rompió, porque estaba bien bonito ese osito, pues ya valió, ¿no? Ya lo tiramos. Pero varios objetos de ahí se quedaron con nosotros. Entonces, cuando yo le pregunto a mi mamá de, oye, ¿tú cómo sentías la casa? Porque yo la casa, mi mente, mis recuerdos son, tengo miedo, ambiente pesado, tétrico, o sea, feo, incómodo, tenso, pesado. Mi mamá, yo igual, dijo, de hecho yo ahí me empecé a deprimir muy cabrón, empecé a sentirme para abajo. De hecho, ahí mi mamá, en esa casa viviendo, pues tuvo un aborto también, sí me acuerdo mucho de eso, que mi mamá que puso muy, muy mal. Y entonces como que no habíamos conectado esas cosas, ¿no? De, sí, cierto, en esa casa perdiste un bebé. Pues cuando nos fuimos de ahí, dice mi mamá que se empezó a sentir mejor. Y bueno, ese era como que más lore, es decir, ya no solamente era yo la que sentía cosas así en la casa. Mis hermanos, sobre todo mi hermano más chico, también dice, no, sí, a él también le llegó a pasar que vio un niño, que en ese contexto dudo mucho que eso sí sea un niño, lo dudo muchísimo. Él vio un niño, mi mamá también lo vio, que también eso sí se los conté. Y pues mi mamá, el hecho de cómo me dice ella cómo se sentía, me hace a mí pensar, ¿no? Entonces sí pasaban cosas. No solo mi mamá me dijo, ahora Amelia, lo que Amelia decía es que, o al menos lo que especulaba, era que dijo, bueno, los dueños son de Veracruz. Se sabe en México que Veracruz es un lugar donde pululan, donde abundan mucho los temas de brujos y brujas, curanderos, curanderas, todo esto. Y pues no que toda la gente que sea de Veracruz es brujo, bruja o hace brujerías, pero Amelia decía, es que yo especulo que esos dueños algo hacían en la casa, algo hacían, no te sé decir qué, pero entonces explícame por qué la vibra tan fea de ahí, ¿no? Así que pues ya hay otra persona que también sentía cosas raras en la casa, no nomás yo, también mi mamá, también mi vecina. Y pues ya si alguno de mis hermanos me cuenta alguna otra historia, se las cuento. Así que pues ustedes también han vivido en casas, porque claramente que sí, creo que no hay nada más triste que, bueno, sí hay muchas cosas muy tristes, pero qué triste tener que rentar, buscar dónde vivir, que no es fácil, y luego que encuentras un lugar y el costo y lo que sea la ubicación, todavía que te espanten ahí. Ay, no. En fin. Y bueno, la primera historia me la contó mi mamá. Como ustedes recordarán, pues yo les había contado, ¿no? Que yo he vivido en varias casas. La primera casa en la que viví cuando llegamos a donde vivimos, a la ciudad en la que yo vivo, vivimos ahí unos 6 meses. Ahí ya vivía una tía, es hermana de mi papá. Entonces, en esa casa ya vivía mi tía, la mamá, es decir, mi abuela paterna, los hijos de mi tía, que serían mis primos, todos, un hombre y una mujer. Y cuando nosotros llegamos, pues llega mi papá, mi mamá, mi hermano mayor, yo y mi hermano menor. Entonces habíamos 9 personas viviendo en la casa. Ok, llegamos a vivir ahí más o menos en noviembre. En esta historia, yo la neta es que no me acuerdo de nada, o sea, de nada. Todo esto son cosas que le pasaron a mi mamá. Y lo que yo sí me acuerdo de esa casa era que pues era de 2 pisos, era anaranjada, tenía rejas blancas, era con cochera techada. Y me acuerdo que había un gatito naranja también, no me acuerdo su nombre, Pichulín, no me acuerdo bien su nombre, pero me acuerdo que había un gato. Y me acuerdo mucho que pues mi abuela, cuando nosotros llegamos a vivir ahí, mi abuela estaba en silla de ruedas y tenía
le habían amputado una pierna de la rodilla hacia abajo a causa, creo que, de diabetes. Entonces, ese es el contexto. Entonces, mi mamá me platica que en cuanto llegamos ahí es cuando nosotros llegamos a vivir a la ciudad en la que vivimos, ¿no? A la que llegamos a vivir a la ciudad. Entonces, mi mamá pues se puso a buscar trabajo y encontró un trabajo que era de turno de noche. Entonces, mi mamá se iba de la casa a las 8, 9 de la noche y regresaba al otro día en la mañana, tipo 7, 6 de la mañana. Entonces, todo empezó... Esa casa, les digo, era 2 pisos. Todo empezó cuando mi mamá llega del trabajo, sube porque el cuarto en el que ella se iba a dormir estaba arriba. Casi todo el mundo dormíamos arriba. Eso también. Abajo estaba la sala, el comedor, cocina, todo eso, una recámara, y arriba estaban las demás recámaras. Entonces la mayoría dormíamos arriba. Entonces llega mi mamá, dice que se sienta en la cama del cuarto en el que se iba a dormir, y dice ella que se sienta en la orilla, en los pies de la cama. Me parece que porque iba a prender o iba a apagar la tele. Algo iba a hacer porque la tele estaba en los pies de la cama. Entonces, al momento en que ella se sienta, dice que siente que se le sientan atrás. Es decir, si está en la cama, digamos, ella estaba sentada en los pies, en la parte de un costado de la cama, ella siente que se sientan. Entonces ella en su cabeza dice, pues es el gato, ¿verdad? Es el pichulín. Y entonces, pues ella sigue en lo suyo. Cuestión de segundos, me parece que apagó la tele o prendió la tele a ver qué había, y creo que dijo no hay nada, apagó la tele. Y la cuestión aquí es que no estuvo mucho tiempo ahí. Se para de la cama, baja a la cocina a hacer algo de almorzar o no sé, para algo baja a la cocina y me dice, ¿creas tú que veo que en la ventana de la cocina hacia el patio, que esa ventana estaba cerrada, ahí estaba el gato? Entonces dice mi mamá, entonces ¿quién se sentó en la cama? Si el gato está afuera, y ya mi mamá le abrió para que entrara el gatito a la casa, porque pues esa familia dejaba salir a los gatos a la calle. Y dice, entonces ¿quién se me sentó? A partir de esa experiencia, dice mi mamá que empezó a poner como que se le hizo extraño, pero como no volteó a ver quién se le sentó en la cama, dijo, no pueden ser mis hijos porque están en guardería y en primaria. ¿Quién fue? No hay más niños aquí. Entonces, a partir de esa experiencia, me dice mi mamá que empezó como que a poner un poquito más de atención. Y ya después, esto fue a los 2, 3 meses de que llegamos a vivir ahí esa casa. Y pues ya de ahí dice mi mamá que empezó a poner más atención. Y que en 2 o 3 ocasiones, después de esa vez, que ella llegaba del trabajo en la mañana, escuchaba, ella estando abajo, escuchaba que arriba tiraban canicas. Así como jugando con canicas, ya. Ese sonidito bien particular que tienen las canicas cuando rebotan en el piso, eso empezaba a escuchar, y en la escalera de la casa. Entonces en una ocasión, como que dice mi mamá que por automático dijo, ¿quién está jugando con canicas? Entonces va a las escaleras y dice que vio corriendo a un niño que entra al cuarto de uno de mis primos. Y dijo, y pensó que era mi hermano el más chico, que mi hermano el más chico en ese momento tendría unos 3, 4 años. Y dijo mi mamá, se veía un niño de entre 3, 4 años. Dije, es tu hermano. Entonces, cuando mi mamá iba subiendo, hace memoria y dice, no puede ser, mis hijos están en la guardería, en la primaria, y no hay niños aquí. Entonces dice como que subió, de todas maneras, vio los cuartos y no había nadie. Y ya no se escucharon las canicas. Así quedó. Entonces esas fueron 2, 3 ocasiones. Y en otra ocasión, como para ya rematar esto, pues les comentaba, ¿no?, que mi abuela también vivía ahí. Y pues mi mamá a veces le hacía curaciones a mi abuela, o la bañaba, cosas así, a la mamá de mi papá. Y pues había veces en que mi abuela tenía el sueño muy ligero porque todavía tenía el dolor de la amputación de la pierna. Entonces, por el mismo dolor no podía dormir bien y a cada rato despertaba. Entonces dice mi mamá que hubo varias ocasiones donde mi abuela le decía que mi hermano el más chico estaba con ella. Decía, no, estuvo él aquí conmigo y me estaba consolando, dice, porque no podía dormir, me dolía mucho la pierna. Y mira, dice, hasta aquí dejó sus canicas en una silla que tenía mi abuela al lado de su cama. Entonces mi mamá era de, no, o sea, una cosa aquí que mi mamá me decía mucho, o hacía mucho hincapié,
es que al tener hijos chiquitos, es decir, mi hermano más chico, 3, 4 años, y luego le seguía yo, que tendría como unos 5 o 6 años en ese momento, y luego mi hermano el más grande, que tendría 8 años, 7, dijo, yo tengo hijos chiquitos, ni de pedo yo tenía canicas. De hecho, no los dejaba tener canicas ni nada chiquito que se pudieran meter a la boca y tragarse y que se pudieran ahogar. Entonces, cuando mi abuela le dice eso, le dice, no, dijo, no, los niños no tienen canicas. Y le dijo, sí, mira, ahí están. Y dijo, sí, y dicho, ahí estaba la canica. Varias veces encontré una canica en la silla de tu abuela. Dijo, sí, porque viene mi hermano más chico y me estaba acariciando y todo. Porque yo le pregunté a mi mamá, le decía, oye, pero tú sientes como que, o sentías que la vibra en la casa era una vibra fea, de que te daba miedo, o era una vibra tranqui. Me decía, no, se sentía una vibra tranqui, la verdad, no daba miedo estar ahí. Como en la otra casa que les conté, que era de que tétrica, ¿no? De que tú ves esa casa o entras y dices, no mames, aquí espantan, o sea, que de volada te da la pinche vibra así cabrona. Dijo, no, para nada, en esa casa no se sentía vibras así pesadas. Y pues por lo que comentaba mi abuela, de que ese niño le acariciaba la cabeza, jugaba al lado de su cama con las canicas, pues mi abuela asumía que era mi hermano, ¿verdad? El más chico. Entonces mi mamá le decía, no. Y aparte, mi hermano el más chico, cuando estaba chiquito, tenía el cabello muy, muy rubio. Y el niño que decía ver mi abuela era un niño con un cabello oscuro, con camisa y con un short. Y dijo, mis hijos no usan, al menos los chiquitos, del chiquito no usa camisas, usa playeras. Ya ven de esas camisas con botones y que el cuello y todo. Dijo, no, mis hijos no andan por ahí normalmente en camisa, andan en playera. Entonces ese niño pues como que confortaba, ¿no? A mi abuela la consolaba del dolor y se quedaba con ella. Y pues para rematar la historia, en una ocasión mi mamá era muy amiga de la señora de la tienda de enfrente de la casa, en la esquina, la típica tienda de la esquina que ya están medio extintas, pues ahí. Chacha se llamaba, le decían a la señora. Entonces en una ocasión mi mamá fue a comprar con ella y la señora le dice, oiga, dijo, ya van varias veces que veo a sus hijos afuera de la casa. Dijo, tenga mucho cuidado. Y mi mamá sigue que sacada de onda, porque mi mamá, la orden que siempre dejaba por vivir cerca de una avenida muy transitada, muy peligrosa para que anden niños en la calle, la orden que ella dejaba era que nosotros no saliéramos a jugar a la calle, sino en la cochera. Entonces Chacha le dice, no, yo ya he visto a sus hijos varias veces afuera en la calle. Dijo, no los deje, o sea, la señora que los está cuidando, no los está cuidando bien porque yo ya los he visto afuera. Y ya ve que pues esa casa se quemó y se murió un niño ahí. Y mi mamá dice que, ¿cómo? Y le dice, sí, antes de que usted viviera aquí y también su cuñada, otra familia vivía aquí, tenían un hijo, se quemó la casa y ese niño estaba arriba en el segundo piso. No pudieron subir por el niño y el niño murió en la casa y se quemó. Entonces ya hay historial de que en esa casa han muerto niños, así que tenga cuidado con sus niños. A lo que mi mamá hace como que clic mental y dice, claro, todas las veces de las canicas donde yo lo llegué a ver así como corriendo hacia un cuarto fue en la parte de arriba, abajo no se ve nada. Y las canicas, cuando se escuchaba que jugaban, era igualmente en la parte de arriba, y si acaso escuchaban canicas cayendo por las escaleras. De ahí en más no pasaba nada abajo. Entonces aquí yo digo, bueno, ya ven que dicen mucho que cuando hay fantasmas de niños no son niños, son otra cosa. Pues en esta ocasión no quito esa idea porque yo también estoy de acuerdo, porque pues dice, ¿verdad? Lo que yo he investigado, que pues las almas de los niños o lo que hacen los niños en vida, dependiendo de la edad en la que trasciendan, ¿verdad? No da para que se apeguen a este plano y entonces no tienen por qué quedarse atorados aquí. Los niños luego se van, trascienden. Entonces, si bien yo tengo esa idea fija, con esta historia yo creo y yo siento que sí era un niño, principalmente porque me dice mi mamá que en esa casa no se sentía un ambiente feo, no se sentía un ambiente pesado. Inclusive mi abuela misma decía, no, es que cuando estaba en dolor llegaba este niño que la consolaba, que la confortaba y que de alguna manera yo entiendo que la buscaba hacer sentir bien y hacerla sentir mejor.
Entonces yo no creo en esta ocasión que ese niño, que yo sí creo que se manifestaba ahí, yo no creo que sea otra cosa que no era un niño, sino yo sí creo que era el niño que por algún motivo se atoró, tal vez no se dio cuenta que falleció y el niño literalmente el niño seguía jugando en la casa y ya, a lo mejor ese niño no sabía que había muerto. Y pues eso es lo que yo pienso. Ustedes díganme, tú, persona que estás escuchando, dime tú qué piensas de esta historia. ¿Te ha pasado algo similar? ¿Qué piensas de estas entidades que pues se presentan como niños infantes y pues muchas veces no lo son? Para mí es muy claro que sí era el niño que murió en la casa, que se quemó y que ahí sigue. Y pues qué triste que tiene que hacer un niño atorado aquí, ¿no? Bueno, nadie, pues a mi ver que nadie tiene por qué estar atorado aquí, pero pues pasan muchas cosas. Y pues ajá, esa es la historia de esa casa. La siguiente historia está larga, está larga, ¿ok? Creo que es la más larga que traigo en este capítulo. Hagan de cuenta que esta historia ocurrió en donde vivían mis abuelos, ¿ok? Esto fue por ahí de 1982-83 más o menos, hacía frío. Y hagan de cuenta que también esto me lo contó mi mamá. Hoy traigo historias de mi mamá. En esta historia me dice mi mamá, mira, cerca de la casa, pues donde vivía mi mamá chiquita, mi mamá estaba en secundaria, tenía entre 14, 13, 15 años. Mi mamá, donde vivía, con mis otras tías, que eran 3 tías, y mis 4 tíos, en la cuadra había cerca una clínica. Entonces, dice mi mamá, que en esa clínica llegaba mucho estudiante de enfermería de otras partes del país a hacer su servicio social ahí o su residencia o prácticas, etc. Entonces en una ocasión llegan a la casa de mis abuelos, esta es la historia, en casa de mis abuelos, unas estudiantes de enfermería haciendo su servicio, preguntando si era verdad que ahí rentaban cuartos. Dice mi mamá, no, aquí no rentábamos cuartos, no sé quién les dijo eso, pero pues el abuelo, lo que hizo mi abuelito fue que dijo, pues no rento, pero si ustedes van a buscar más lugares y no encuentran, con mucho gusto yo les puedo rentar. Total, no encontraron otro lugar y rentaron ahí con mis abuelitos. Entonces hagan de cuenta de que en la parte donde dormían las enfermeras, donde les rentaron, era un cuarto que dividía un patio del otro. Entonces hagan de cuenta que la casa en ese momento estaba como en una herradura, pero una herradura con esquinas, no en curva, sino con esquinita, ¿no? Ahora sí que como un cuadrado, pero sin el último lado, o sea, 3 lados nada más. Entonces, en la parte que estaba en medio de estos 2 lados del cuadrado imaginario, estaba ese cuarto que les rentaron a ellas, juntas ahí, tenían 2 camas matrimoniales, eran 3 chicas, 3 enfermeras, una se llamaba Celina, una se llamaba Lupe y la otra se llamaba Vicky. Después se sumó una 4ª enfermera, pero pues ella no es relevante a la historia, la verdad. Entonces vamos a quedarnos con ellas 3. Y hagan de cuenta que pues ese cuarto estaba conectado por una esquina con una puerta de metal que se cerraba con seguro y todo, con el cuarto donde dormían mi mamá y mis tías. Principalmente mi mamá y 2 tías, porque la 3ª tía pues ya estaba en la uni y estudiaba en otro estado. Sin embargo, cuando ocurre esto que les voy a contar, ya en ese cuarto estaba mi tía de la uni, pero pues como que no sé, de vacaciones, por algún motivo, ahí andaba, ¿no? Pues con mis otras tías. Y dormían las 4 en el mismo cuarto, igual en 2 camas matrimoniales. Entonces, esto ocurre una noche en la que en donde dormían las chicas enfermeras, Celina, Vicky y Lupe, eran 2 camas matrimoniales. Se dormía Celina con la 4ª enfermera, que no es tan relevante porque en ese momento ya se fue de vacaciones, o se fue, no sé bien por qué. Dormía sola Celina, Vicky y Lupe en otra cama matrimonial. Entonces en una noche, en la noche de los hechos, ocurre, ya les di todo el contexto, pues ellas seguían haciendo su servicio y mi mamá, mis tíos, mis tías, solamente mi tía de la uni estaban todavía en clases. Si hacía frío, pues yo me supongo que esto fue febrero, más o menos, febrero, marzo, tal vez, por el tema de que pues en la uni de mi tía entraban de vacaciones mucho después, regresaban a clases, que los chicos de educación básica, ¿no? Que es primaria, secundaria y prepa. Entonces mi mamá estaba en secundaria, mi tía, una de mis tías chicas, estaba en la primaria, estaba chiquita. Otra de mis tías, la más grande, pues en la uni, y la que está en medio de mi mamá y la tía de la uni, pues estaba en la prepa.
todas iban a la escuela menos mi tía de la uni. Entonces, en la noche de los hechos, dice mi mamá que, pues ya contando, ¿no?, con todos los testimonios, que estaban durmiendo las enfermeras, ¿va?, en su cuarto aparte, con la intimidad y privacidad que corresponde, y que Vicky se despertó porque escuchaba a Celina quéjese dice mi mamá. Vicky decía, ay no, decía, ay no, Celina está de que, ay no, déjame, ay no, suéltame, ay no, y pues como entre chistoso y no, porque le decía a Celina, Vicky a Celina, ¿qué te pasa? O sea, ¿qué traes? Entonces despierta Vicky, mueve a Celina, ¿de qué traes? ¿Qué te pasa? Y Celina le dice, es que estoy teniendo un sueño muy feo y siento que me están oprimiendo el pecho. Ahora sí que como que se le subía al muerto, ¿no? Entonces le dice Vicky a Celina, no te preocupes, yo me duermo aquí contigo. Se pasa a la cama con Celina, de que aquí no te pasa nada. Vuelven a dormir. Y vuelve otra vez, esto contado por Vicky, no, otra vez Celina de que suéltame, no, suéltame, y quejándose mucho en sueños. Y dice, ándale tú, que nos empiezan a mover la cama. Empiezo a sentir que nos sacuden la pinche cama. Entonces Vicky se queda toda tiesa y despierta así como agita en chinga a Celina de, Celina, despierta, ¿qué te pasa? Y Celina dice que cuando la empieza a agitar, Celina estaba muy tensa, muy tiesa, muy dura, muy tensa. Y le dice, ¿qué tienes, Celina? Despierta. Y Celina dice, es que estoy soñando, dice ella que estaba soñando, que aparte se sentía como si fuera una momia, o sea, con los brazos aquí cruzados encima del pecho, que sentía un bulto oprimiéndole el pecho y que ella veía un pizarrón negro y que con letras amarillas muy brillantes, pero las letras dice que muy feas, la palabra ayúdame. Y dice, y algo me quiere jalar, una niña, una mano muy fría me agarra y me quiere jalar afuera de la casa y yo no quiero ir, me da mucho miedo. Entonces dice, ok, entonces ya que le cuenta eso, y pues todas las dos bien cagadas, ¿verdad? Celina y Vicky dicen, no, la chingada, vámonos. Entonces van a donde está la puerta que divide los cuartos de mis tías con lo de ellas, las enfermeras, y tocan a madre, déjenos dormir con ustedes. Entonces mi mamá dice que las despertaron y fue de, ¿qué onda? ¿Qué pasó? Y es cuando cuentan esto de, es que yo me pasé en la cama y esta chava así asá, Celina así asá. No, pues vénganse con nosotras a dormir. Lo que hacen es que pasan, hagan de cuenta que en las dos camas estaba mi mamá, antes de que llegaran pues las enfermeras de que, ayúdame, tengo miedo. Estaba mi mamá y una de mis tías chiquitas, la de la primaria, en una cama, y mis tías grandes en la otra, la de la prepa y la de la uni. Entonces cuando llegan ellas dos, Vicky y Celina, dice mi tía más grande, la vamos a decir mi tía María, mi tía María dice, ok, pues entonces vamos a dividir, tú Celina y Lupe, váyanse con a mi tía de la prepa, y pues yo me paso con las chicas, las chiquitas, que era mi mamá y mi otra tía de la primaria, entonces para que cupieran. Mi mamá dice, al chile, yo estaba muy incómoda, ya estábamos muy apretadas, 3 en la cama, así que yo me pasé a los pies. Para esto, en la forma en que estaban las camas, a como yo entendí, era como si fuera en T. Hagan de cuenta que una de las camas, la cabecera, dando a una pared, y la otra cama como en L, más o menos, igual con la cabecera en los pies de la otra cama. Entonces, cuando mi mamá se pasa a los pies de la cama, pues ella dice que en la cara le daba la luz de la lámpara que estaba en la cabecera de la cama donde estaba Celina y Lupe con mi tía, la de la prepa. Entonces dice mi mamá que mi tía, la más grande, mi tía María, les dijo, no hay que dejar prendida la lámpara. Y pues ya vámonos a dormirnos, o se vuelven a dormir. No sé cuánto tiempo pasó, pero en chinga, dice mi mamá, que justamente como ella le daba la luz en la cara, empezó a sentir como esta parte de cuando la luz, estás con los ojos cerrados y sientes que hay una variación en la luz, pues algo así, y fue lo que ella la despertó. Decía mi mamá, a todo esto, dijo, yo no estaba totalmente dormida, yo me estaba quedando dormida, empecé a sentir esa cosa de luz en los ojos, abro los ojos y veo a Celina quejándose otra vez de suéltame, no, ya déjame. Y dijo, y la cama, dijo, yo lo vi, la cama se estaba
moviendo, estaba no brincando, pero estaba temblando la cama, se estaba sacudiendo. Mi mamá se zurra, le empieza a decir, Celina, despierta, despierta. No se despierta Celina, se despierta mi tía que estaba con Celina, la de la prepa, mi tía, la de la prepa, y también se despierta Lupe, pero Celina no, se despierta, o sea, se empiezan a despertar todas menos Celina, y viendo cómo la pinche cama se andaba ahí sacudiendo. Entonces ya entre todas despiertan a Celina, y Celina también otra vez súper asustada, es que me están jalando y me están diciendo, soñando lo mismo, el bulto en el pecho, el pizarrón, dijo, es que es una letra muy fea que dice, ayúdame, y a una mano que me jala, y le dice, mi tía María, ¿no? Le dice, no, tú no te vas a ningún lado, aquí te vas a quedar. Entonces, en las cabeceras de las camas, en respectiva cada una, tenían 2 cuadros, uno que era el de Nuestra Señora del Carmen, y en la otra parte, un cuadro de la Virgen de Guadalupe. Entonces dice mi mamá, que dijo, mi tía María, vamos a rezar, y pues no hay más que hacer, no te van a llevar, aquí vamos a rezar. Se ponen a rezar mis tías, dijo mi mamá, las grandes, porque tu tía y yo, dijo, las más chicas ya estábamos bien zorradas de sueño, porque al otro día había escuela, entonces había que pararse temprano. Entonces ya que rezan todas, se calma Celina y se vuelven a dormir, y ya no pasó nada. Al otro día, pues se van las enfermeras muy temprano a su servicio, muy temprano. Primero se iban ellas, y luego se iba mi mamá y algún otro tío a la secundaria, y mis tíos los que iban a la primaria también. Entonces aquí lo que pasó fue esto. Mi abuela, esto ya se lo cuenta mi abuela a mi mamá, dijo, yo llevé a tus hermanos a la primaria. Dice mi mamá que mi abuela siempre andaba, pues cuando salía y hacía la calle, con un garrote, un palo grande, vamos a decir como tipo el bastón de Gandalf, acá grandote. Fue a dejar a 2 de mis tíos a la primaria, dice, y de regreso, hagan de cuenta que para llegar a la casa, había antes de la casa un terreno baldío con hierba pues alta, crecida. Y mi abuela iba de ese lado del camino donde estaba la hierba, porque enfrente de la casa había otro terreno, pero no tenía hierba. Entonces mi abuela iba por el lado de la hierba, porque pues caminando, dando la vuelta, pues te queda, ¿no?, pegadita a tu cuadra. Total que dice mi abuela que iba con su palo, y dice que iba del lado de la hierba, y que vio, dijo, tú sabes que cuando alguien deja algo en la hierba, se ve la hierba dividida. Entonces mi abuela, que siempre pasaba por ahí, vio la hierba dividida y dijo, ah, chinga. Se acerca a la hierba y ve una bolsa grande de mandado, de esas bolsas viejitas que llevaban al mercado la gente, que es de cuadritos, que tenían asas, que son de cuadros de colores, como tejidas. Pues ese tipo de bolsa en la hierba. Y dice mi abuela, cuando pues con el palo abre la bolsa, veo que hay cobijas, pero no dijo, no cualquier tipo de cobija, de esas cobijas que son cobija cara, cobija de muy buena calidad, pero cara. Dijo mi mamá, en ese año quien podía comprar cierto tipo de cobija, cierto tipo de chambrita, pues era gente pudiente o con cierto nivel económico, ¿no? Entonces mi abuela dice, ¿por qué alguien dejaría cobijas tan caras y de tan buena calidad en una bolsa? Entonces mi abuela empieza a sacar las cobijitas, y ándale tú, que ahí había una bebé. Mi abuela dice, ¿qué chingas? Le habla a la policía, llegan y todo, revisan a la bebé. La bebé tenía unas horas de haber fallecido, y pues murió de frío, ¿no? Murió de frío, y aparte, dice mi abuela, que la bebé estaba súper envuelta, así envuelta, casi que como se sentía Celina cuando estaba durmiendo, ¿no? Tiesa, apretada, como momia, un poco como Drácula, ¿no? Con las manos aquí en el pecho cruzadas, así estaba envuelta la bebé. Y pues dijo, ya había fallecido, y ven que es una bebé, era una niña, y pues ya no todo. Mi abuelo dice que se puso a llorar, dijo, pero ¿por qué no me la dejaron a mí en la casa? O sea, ¿qué les costaba unos metros dejármela en la puerta, tocarme e irse? ¿Por qué matarla, no? Y pues era una bebé de 4 meses, muy chiquita, y ya, ¿no? Entonces llegan más tarde, mi mamá se enteró de esto porque llegó de la escuela, y ya le contó a mi abuela y mi tía María de que, oye, pues encontramos una bebé y no sé qué. Y llega mi mamá, llegan las enfermeras, les platica esto a mi abuela, y Celina, que es a la que le pasó todo este tema de los sueños, y a la que la
le decían ayúdame y todo, dice, claro, era la bebé, estaba muriéndose, estaba pidiendo ayuda literalmente, y pues casualmente yo fui a la que la pudo captar, ¿no? El mensaje. ¿Qué pasó? ¿Qué hizo Celina? Celina fue con un padre y pues le hizo una misa a la bebé. Después de esta misa, ella volvió a soñar, ¿no? Pero ya no soñaba que estaba apretada y oprimida, sino apretada pero sin la opresión en el pecho, y ya no este pizarrón con ayúdame, ¿no? Entonces, pues aquí yo creo que es bastante claro que esa bebé estaba pidiendo ayuda a quien fuera, como fuera, y qué interesante que se manifestó como esta niña. Tal vez yo digo, esa niña que soñó Celina, tal vez era la bebé si hubiera sido más grande, así se hubiera visto, porque era una niña, pues no una bebé, era una niña chiquita, de entre 3 y 5 años. Yo me imagino que así se hubiera visto esa bebé de haber podido crecer, ¿no? Me intriga eso y creo que era esa bebé, no sé ustedes qué piensen, pero yo creo que era esa bebé. Y Celina por miedo, ¿no? Obviamente qué miedo que te sacó en la cama, qué miedo todo lo que vivió. ¿Cómo iba uno a pensar de que salte? Porque esa niña la quería sacar de la casa. Yo me imagino que si ella hubiera dicho, ok, vamos a donde tú quieres, enséñame, probablemente le hubiera ido a enseñar la bolsa fuera de la casa, de sácala, abre la bolsa, ayúdame, aquí estoy yo. O tal vez esa niña era otra cosa, era el guía o el protector de esa bebé, no sé qué pensar sobre quién era esa niña, pero lo cierto es que pues estaba pidiendo ayuda. Entonces no sé, es una historia muy trágica, muy triste, pero ustedes qué piensan. Yo pienso que pues sí, era esa bebé pidiendo ayuda, pero bueno, afortunadamente le hicieron la misa, supongo yo que esa bebé pudo trascender, pudo irse en paz, y al final pues quedó como que todo tranquilo, no volvió a soñar nada de su Celina, acabaron sus prácticas y todo. Y pues, ¿ustedes qué piensan? Déjenme ahí en los comentarios. Y bueno, las últimas historias que les traigo son como de que errores en la Matrix. Este tipo de historias yo casi no lo sé, no las he escuchado, pero las que he escuchado digo, ¿qué onda? ¿Qué pasó? Aquí no es como que un fantasma o algo así fue lo que ocurrió, sino es otra cosa. A mí, por ejemplo, me ha pasado en 3 viajes seguidos. Hagan de cuenta que yo de repente me voy de vacaciones a la CDMX. Cuando voy no hay pedo. Cuando vuelvo de CDMX por 3 ocasiones seguidas, diferentes años, no que un año seguido tras otro, no, sino que cada 2 años, y luego a los 3 años, y luego a los 2 años, algo así. De vuelta, he perdido, desaparece mi pantalón que traía en el viaje, con todo y cinturón. Me pasó que en 2 ocasiones seguidas volví de México y pues uno trae su maleta, ¿verdad? Trae sus cosas. Pues el pantalón que yo traía puesto en el viaje, en el vuelo, pues llegas a tu casa, te cambias, ¿verdad? Te vas a dormir, lo que sea, te vas a bañar. Yo me quité el pantalón con todo y cinturón. Era un cinturón verde, de esos que son... aquí sí voy a poner una foto porque no sé cómo se llaman, de lona. Se perdieron los 2, desaparecieron. Los dejé en mi cama, busqué en toda la casa y eso fue hace años. Es decir, uno podría pensar, bueno, tal vez se quedó arrumbado en el rincón más recóndito del closet, de un cuarto, de lo que sea. Ya después de años que mueves muebles, que vacías el closet para hacer limpieza, todo eso, jamás volvió a salir ese pantalón. Más veces que estuve usando la misma maleta para otros viajes, ahí no estaba el pantalón, ni abajo de la cama, ni abajo del colchón, en ningún pinche lado. Nunca apareció ese pantalón con todo y cinturón. El siguiente año igual, el pantalón que traía con todo y cinturón, que en ambos casos eran cinturones de lona verdes los 2, y pantalón de mezclilla, no apareció tampoco, así ya. Y eso tiene como unos, como 8 años, tiene muchos años. Y les digo, en ese periodo de tiempo pues hemos movido cosas en la casa, que limpieza extrema, que saca la ropa, que todo, nunca aparecieron esos pantalones. Y la tercera ocasión ya no fue tan intensa, de que un pantalón de mezclilla, fue una playera que compré allá en México en una tienda que se llama Decathlon. Compré una playera térmica, creo que era, así se le llama, negra, que traía puesta en el vuelo de regreso.
jamás apareció tampoco esa playera, jamás apareció. ¿Qué onda con eso? No sé, pero se me hace muy curioso que la ropa que traía en el viaje, que pues me la quito, literal, yo dije, me la quité y la dejé en la cama. O sea, no fue de que, ay, me la llevé al baño, no, la dejé en la cama, jamás apareció. O sea, qué curioso que la ropa del vuelo es la que desapareció. Y en otra ocasión, de otra historia ya diferente, esa es de una de mis hermanos, pues, primeramente, había un gorrito, un famoso gorrito, sombrerito, no sé, del Chavo del Ocho, que le decían, ya ven cómo es el sombrerito el Chavo del Ocho, ¿no? De cuadritos y verde y así, como para abajo, como con orejeras y así. Bueno, pues había ese gorrito que apareció en un lugar de trabajo de mis hermanos trabajaban en unas albercas, eso fue como que en un verano. Ese gorrito lo trajeron para la casa, lo dejó alguien ahí olvidado, cosas que ya nadie reclamó, se lo trajeron mis hermanos, ¿no? Y pues era un gorrito que usaban jugando, no lo utilizaban de hecho. Y me acuerdo mucho que en una ocasión me dijeron, fíjate, fuimos a trabajar y el gorrito estaba allá, no lo habíamos llevado. Y pues se lo ponían de mame, la verdad, de mame, de soy el Chavo del Ocho. Se quedó en las albercas. Y dijo, y me consta porque lo dejamos en tal lugar. Cuando regresan a la casa, ese gorrito estaba en una esquina en la cocina, donde estaba la cocina y luego está la lavadora. Y pues antes, enfrente de la lavadora, había un desmadre de cosas. En ese desmadre de cosas, ahí estaba encima el gorrito. Me dicen mis hermanos, llegamos, vimos el gorrito y fue de, chinga, pero si ese gorrito lo dejamos allá. Va, qué raro. Ahí lo dejaron. Al otro día que van, o a los días que van a trabajar otra vez a las albercas, el gorrito, les preguntan a ellos, ¿dónde está el gorrito? Y dicen ellos, está en la casa. No sé cómo chingados, ese gorrito se fue con nosotros, pero lo traemos mañana. Cuando llegan a la casa, dice, pues el gorrito está donde está el desmadre enfrente de la lavadora, ya no había nada. Dijo, güey, ya nunca apareció el pinche gorro. Nadie lo agarramos, nada más estaban mis hermanos, ellos dos, en la casa en ese momento. Dijo, ya nunca apareció ese pinche gorro, ni aquí, ni en las albercas, ¿no? Entonces, esa fue otra falla en la Matrix, a mi parecer. Y qué curioso, digo yo, que ese gorrito aparecía en una esquina. Ya ven que, pues se dice que en los espacios liminales, que son como el límite entre un espacio y otro, como pudieran ser las puertas, los marcos de las puertas, de las ventanas que dividen una cosa de otra, y así las esquinas, donde es como el límite de un lugar. Pues qué curioso que ahí apareciera y desapareciera ese gorrito. Y también, pues ya ven que dicen que muchas cosas aparecen y se desaparecen en esos espacios de limítrofes, ¿no? Donde se acaba una cosa y empieza otra, como por ejemplo las carreteras, los caminos, por ejemplo en mi caso, pues los aviones, ¿no? Estás yéndote a otro lugar, estás como en espacios de transición, no sé si me explico, pero esos son lugares donde yo he escuchado y me he fijado que pasan este tipo de cosas. Hay gente que viaja acá a viajar, que está viajando, esquinas, puertas, ventanas, etcétera. Bueno, no sé si yo estoy acá de que ya alucinándome, pero pues eso es lo que yo he logrado entender de todas estas situaciones. Y por último, es otra historia más o menos de qué rollo, qué pasó aquí. Yo quiero que tú que estás escuchando me digas, ¿tú qué piensas que pasó? Hagan de cuenta, esto le pasó a mi hermano más chico. Vamos a ponerle... Sí, Irving. Vamos a ponerle Irving. Y mi hermano el más grande vamos a ponerle Aldo. Irving y Aldo, ¿no? Irving el chiquito, Aldo el grande. Hagan de cuenta que a Irving, mi papá, lo invitó al cine. Fue al cine con mi papá. La función más tarde que había en el cine. No me acuerdo qué película era. Y esto pasó hace unos 7 años. Ya tiene mucho que pasó. El punto es que era la función más tarde, que se acaba entre 12:30, 1 de la mañana. Y este cine estaba dentro de una plaza muy grande que pues tiene más locales, tiene más lugares, pero que el último lugar en cerrar es ese cine. Por lo tanto, cuando tú sales del cine, lo único que tú vas a ver en el estacionamiento son carros de trabajadores del cine o de otra gente que fue a la función del cine o de los guardias. Punto. Entonces, llega mi hermano con mi papá, ve la película, lo que sea, y cuando van saliendo de la función,
Mi papá traía en ese momento un carro, un Nissan, creo que era un Nissan Versa rojo, era rojo. Van caminando, saliendo de la plaza hacia el carro, y dice mi hermano que cuando van caminando a lo lejillos, como a unos 6-7 metros, ¿no? Más o menos ya de distancia del carro, empieza a ver que hay algo en el cofre del carro. Entonces se siguen caminando y mi hermano dice, chinga. Lo que había en el cofre del carro era una playera de mi hermano, que Aldo le regaló a mi hermano, que no me dije, Irving, bueno, a mi hermano muy chico, que se la había regalado él. La ve y hagan de cuenta que esa playera era una playera negra de manga corta y que tenía un estampado de unas calaveras con unas rosas, pero todo era muy opaco. Las calaveras eran como un color moradoso pero muy oscuro, y las rosas me parece que era pues rojo muy como guinda, muy oscuro, y las hojitas verdes igual muy oscuro. Era todo muy apagado, no era tan notorio el estampado. Y en el medio, en el pecho, esa playera tenía un agujerito, como si alguien hubiera atravesado la tela con un dedo y queda la telita volando del atravesamiento, y no tanto un circulito o un agujero limpio sin tela, no, tenía la tela ahí todavía colgando. Entonces mi hermano ve su playera, dice, estaba acomodada con el estampado hacia arriba extendida del lado del copiloto, en el cofre del lado del copiloto. Entonces mi hermano la ve, la levanta, ve cómo está en la playera, el agujerito, que según yo ese agujerito no lo tenía, según yo, y apareció cuando apareció ahí, pero bueno, no me acuerdo bien. La agarra y dice, chinga, esta es mi playera. Entonces voltea a ver a mi papá y le dice, papá, ¿qué pedo con esto? Y mi papá, sí, pues tú la trajiste, tú la dejaste ahí. Y le dice, no, güey, ¿por qué traería yo una playera y la dejaría aquí? Aparte, aquí donde está esa plaza, roban así. Tú dejas algo afuera en un estacionamiento, así se lo van a robar. Para empezar. Y segundo, me dice mi hermano, claramente yo no traía una playera y yo no la dejé en el pinche cofre, no mames. Mi papá se hizo acá el loco de, no sé, gasleteando, ¿no? A mi hermano. Entonces dice mi hermano, bueno, chance no es mi playera. Dice Irving, llegamos a la casa, subo en chinga, dijo, porque esa playera, ese mismo día más temprano, estaba recién lavada, yo la doblé y la dejé encimita de mi ropa doblada. Ahí tiene que estar. Llega a la casa del cine, ya mi papá deja a mi hermano y se va. Mi hermano sube en chinga al cuarto, busca la playera y la playera no está. Entonces le habla a mi otro hermano, le habla a Aldo. Le dice, güey, ¿reconoces esta playera? Y le dice, pues sí, güey, es la playera que yo te di. Dijo, no mames, ¿dónde crees que la encontré? Y le dijo, a ver, güey, porque dijo, probablemente mi hermano Aldo anda mucho en la bicicleta. Entonces piensa mi hermano Irving, dice, chance y este güey me quiere hacer una broma. Agarró la pinche playera y la fue a dejar al carro. Pero ve aquí la cosa, mi hermano grande, Aldo, no sabía que iba a ir al cine con mi papá, y carros Nissan Versa rojos hay un chingo. Entonces, ¿cómo te va a jugar la broma si para empezar no sabes a dónde va a estar, dónde vas a ir, ¿no? Entonces le dice, güey, tú dejaste esta playera ahí en el carro de mi papá. Y mi hermano así de, no, güey, aparte dice, yo ni estaba en la casa. Dijo, no, güey, yo ni he estado, yo apenas llegué, ni cuenta, güey, que te fuiste al cine. Entonces, súper sacado de pedo, dice mi hermano, güey, ¿cómo chingados apareció mi playera que estaba aquí doblada en el carro y en mi lado? Porque, pues, obviamente iban nomás ellos dos, mi papá y mi hermano, pues obviamente que él iba en el lado del copiloto. De mi lado, güey. ¿Quién sabe qué pasó ahí? Yo pienso que esto es un error en la Matrix. ¿Ustedes qué piensan? Qué chingado, ¿verdad? Pero bueno, y pues sí, o sea, no tengo otra explicación. Para mí eso es un error en la Matrix, de que fallas en la realidad, desapareció de aquí y apareció acá. ¿Por qué extendida en el cofre? No sé. Y en la noche, no sé. Los escucho, los leo. ¿Qué opina? ¿Tú que estás escuchando esto? ¿Qué opinas?
Así que bueno, estas fueron las historias que traigo por el día de hoy. Son las historias que puede como que seguir reuniendo. Tengo más, pero tiene que estar de acuerdo la gente que las cuenta para poderlas... ay no, eso no, porque no es como que mis hermanos sepan que estoy contando esto, pero pues son mis hermanos. No di sus nombres reales ni nada, así que pues todo bien. Respete su privacidad en lo más que se puede. Así que estos videos se alimentan de las historias, ¿verdad? Yo les traigo historias que a mí me han contado, que a mí me han pasado, etcétera, y claramente cada que a mí me pase algo, o si me acuerdo de otra cosa que me llevó a pasar, aquí yo la voy a platicar. Pero pues hay un límite, ¿no? Va a haber un punto en que me voy a quedar ya sin historias de mis conocidos, de mi familia, mías. Y pues si tú que estás viendo esto, te gusta este contenido y quieres que siga haciendo videos de este tipo, quieres más chismecito paranormal, pues también esto se va, o la idea de esto es que también se alimente de las historias de las personas que les han pasado cosas. Entonces yo tengo un límite de las historias que les puedo contar. Pues espero, ¿verdad? No ser alguien que constantemente la anden terroreando o le pasen cosas que la neta pues sí, no me molestaría un poco. No que me terroren, no, pero que me pasen cosas dignas de contar en estos videos. Y tienen un límite, entonces va a haber un punto en que ya no voy a tener historias y pues ya estos videos van a chingar a su madre porque pues ya no hay más que contar, ¿verdad? Y pues tampoco quiero andarme metiendo en foros de Reddit o foros de, ay, a ver, ¿qué historias puedo yo sacar para mis videos? Porque pues no, mi idea es que toda la gente, como que entre todos en comunidad, compartamos lo que nos pasa y entre todos podamos decir, güey, pues te pasa esto, no mames, yo creo que es aquí, a mí también me pasó. Y esa es la idea. Entonces esto también se construye con tu historia, persona que me estás escuchando. Si tienes alguna anécdota o algo que te haya pasado, ya escuchaste, no tiene que ser de fantasmas, puede ser de errores en la Matrix, que del duende, que la hada, que los extraterrestres, que los ovnis, de lo que sea que te parezca paranormal. Adelante, puedes enviarla. Yo no juzgo, yo no critico. Para mí todas las historias son válidas y dignas de contarse. Y pues, entre todos construyamos nuestro acervo cultural, nuestro acervo de historias y anécdotas paranormales y chismecito paranormal principalmente, que es el pegamento social. Ese es el punto. El punto es que me manden sus historias, sus chismecitos paranormales para entre todos compartirnos. Con lo de mi ropa, fíjense que pues yo digo, ok, es un error en la Matrix, pero ya ven que luego dicen que el duendecito esto y que el duendecito no sé qué. Miren, la neta, yo no creía en duendecitos. A mí todo el tema de los, ¿cómo le llaman? Arcontes. Tiene un nombre específico eso. Ahorita lo busco. Bueno, sí, de arcontes, de criaturas elementales y que el duende, que las hadas. La neta yo no creía en eso, pero después de escuchar algunas historias, sobre todo, pues hay muchos tipos de duendes y que duendes que son de que... Yo me pregunto si siquiera serán seres vivos los duendes, porque yo pienso que pueden ser una fuerza de la naturaleza manifestada. Algo así se me figura. Pero bueno, no sé, es una hipótesis que yo tengo. Pero pues yo he escuchado varias historias de cuando se pierde algo, que fue un duende el que se lo robó, que se lo llevó. Y que si tú le pides al duendecito de, oye, pues me lo devuelves por favor, que según esto aparece. De eso sí me ha pasado, con varias cosas que he perdido, documentos, objetos, ¿no? De que de repente algo del cabello, una pincita, cosas así que no son esa ropa, que digo, duendecito, ¿me ayudas a encontrar tal cosa, por favor? Aparece y digo, ok, muchas gracias. Yo no soy de que dejar ofrendas ni nada, porque pues para qué prometes algo que no puedes cumplir. Entonces yo no dejo ofrendas, yo nomás digo, ay, muchas gracias. Pero pues también hay gente que me ha dicho, güey, ¿y si tu ropa se la robó un duende? Pues no sé, la neta, no sé. ¿Por qué querían un pantalón de mezclilla y un cinturón y playera? No lo sé. Pero bueno, ahí pónganme qué opinan, sus comentarios. Espero este video les haya entretenido, les haya gustado. Para mí es chismecito paranormal, que es una especie de, uy, qué miedo, uy, cuéntame, uy, luego qué pasó. Y pues la historia en sí, no es tanto como que mi afán asustar, ni tampoco de, ay, jiji, jajaja, uy, qué chido. No, siento que es un punto medio, el chismecito paranormal, de, oye, platícame y luego, así que pues ese es mi tono, espero les guste. Si no, pues es mi canal, pueden irse a buscar otro canal que así, que cuente de las historias de otra forma, no se crean. Pero bueno, eso ha sido todo por este video. Les digo, si les gustan este tipo de historias, pues mándenme las suyas también para compartirlas con los demás. Igual yo voy a seguir escarbando ahí con mis conocidos, con la gente que conozco, mis familiares, etcétera, más historias.
para traérselas en otra entrega de Noche de Chismecito Paranormal. Adiós.